Hermanos, Dios los bendiga. Gracias, Señor. Quiero invitarlos entonces a que vayamos a la palabra del Señor y vamos a conectarnos con un pasaje conocido, pero que tiene mucho contenido de Dios, como toda la palabra, por supuesto. Y a este mensaje yo le he llamado la inteligencia para beber del pozo correcto. Amén. La inteligencia para beber del pozo correcto. No vaya a hacer cosa que ande buscando agua por ahí, o donde no la hay, o donde el agua se acaba. Entonces, ¿con qué cree que vamos a leer? Juan capítulo 4, por supuesto, ese encuentro de Jesús con la samaritana. Y vamos a leer a partir del verso 5, del 5 al 15, en el Evangelio según San Juan capítulo 4. Versos 5 al 15, si usted trae su Biblia. Ya no se usa mucho traer la Biblia debajo del brazo porque está en el celular en muchos. Pero como sea, que tenga presente la Biblia en su vida. Amén. Gracias, Señor. Entonces, vamos a leer este pasaje tan conocido y que nos trae tanta luz y tanta enseñanza. Verso 5, Evangelio según San Juan, capítulo 4, dice: vino pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar, junto a la heredad que Jacob dio a su hijo José. Y estaba allí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó así junto al pozo. Era como la hora sexta. Vino una mujer de Samaria a sacar agua y Jesús le dijo: dame de beber. Pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. La mujer samaritana le dijo: ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que yo soy mujer samaritana? Porque los judíos y samaritanos no se trataban entre sí. Respondió Jesús y le dijo: si conocierais el don de Dios, ¿y quién es el que te dice? Déjeme repetirle esto: si conocierais el don de Dios. Amén, iglesia. Si conocierais el don de Dios, ¿y quién es el que te dice te daría agua viva? La mujer le dijo: Señor, no tienes con qué sacarla y el pozo es hondo. ¿De dónde pues tienes agua viva? ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo del cual bebieron él, sus hijos y sus ganados? Respondió Jesús y le dijo: cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed, mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él, amén, en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Entonces la mujer le dijo: Señor, dame de esa agua para que no tenga yo sed ni venga aquí a sacarla. Aleluya. Ore conmigo. Padre, gracias por tu palabra una vez más. Gracias, muchas gracias por tu palabra, que es viva y eficaz y es poderosa para cortar en nuestro interior todas aquellas ataduras, todas aquellas amarras y desentendimiento que arrastramos del mundo, Señor, para no entender el camino. Pero gracias que tu palabra es lámpara a nuestros pies, es lumbrera a nuestro camino, es el camino de vida, Padre. Gracias. Es, Señor, lo que nos santifica, lo que nos aparta, lo que nos purifica. Así que recibimos con temor y temblor, Señor, con respeto, con reverencia, con deseo, esta palabra tuya. Porque creemos que de ella tendremos el agua de vida para vivir saciados en ti y con ello saciar a otros. Creemos tu bendición en esta mañana. Esa bendición tuya que no añade tristeza, esa bendición tuya que rescata nuestra vida del hoyo, que nos levanta para servirte, fortalecidos con poder en tu espíritu. Declaramos tu bendición, Padre, en Jesucristo nuestro Señor.
y en la gloriosa presencia del Espíritu Santo. Amén, iglesia. Amén. Pues Dios los bendiga. Gracias, Señor. Entonces, clarito está. Tenemos que ser más inteligentes para no andar corriendo por ahí como el mundo corre, porque, amados míos, nuestra alma tiene sed. Y esto es un hecho y una realidad que va más allá de una metáfora filosófica nomás para pensar bonito, sino que tiene que ver con una necesidad inherente al ser humano que está caído y, como dice la Escritura, destituido de la gloria de Dios. Gracias al Señor nosotros fuimos rescatados, pero aún así hay una naturaleza en nuestro interior que pertenece a eso, a esa sed continua. Entonces, una realidad presente en nuestra vida, aún siendo cristiano, es que tenemos sed. Siempre. La vida demanda ser saciada de alguna manera. Nuestra vida demanda ser. Nuestra alma gime saciarse en el Señor. El asunto es cómo se sacia, cómo se sostiene, cómo es alimentada esta alma nuestra, que clama en medio de nuestra existencia, beber agua, como dice esta palabra tan hermosamente, que salta para vida eterna. O sea, un cristiano, la diferencia entre un cristiano que crece en el Señor, que tiene vida, es un cristiano cuyo beber en Dios le satisface continuamente. Entonces, cuando busca de Dios, halla, porque el que busca halla. El que cuando busca de Dios encuentra vida para impartir vida y es sustentado. Y no anda buscando como una aventura a ver si puede ser saciado. Entonces, esta es una necesidad que nosotros tenemos permanentemente en la vida, hasta que no seamos arrebatados, si es que no nos hemos muerto antes, ¿verdad? Hasta que no seamos arrebatados en los cielos, nuestro cuerpo seguirá demandando esa sed, que no es una cuestión fisiológica, no es una cuestión de demanda del cuerpo, sino que es algo en nuestro interior que tiene su trasfondo, por supuesto, en Dios. Entonces, esta necesidad que está continuamente presente es el gran problema que primero no identificamos bien esa sed que tenemos. Y en segundo lugar, no bebemos del pozo correcto. De ahí la reflexión. Primero, no identificamos bien que tenemos sed o qué sed tenemos. Y segundo, cuando queremos satisfacer esa sed, no vamos al lugar correcto. Y por eso tenemos que tomar atención al sentido de esta palabra a que nos lleva el Señor. Entonces la pregunta esta mañana, ¿cómo tener la inteligencia, como decíamos, como el título, cómo tener la inteligencia para beber del pozo correcto? Para ir y apuntarle con la vida e ir al lugar. Así como reflexionábamos el domingo pasado, que habían poquitos por las elecciones, pero igual teníamos una palabra, y cómo traer el cielo correctamente a la tierra, cómo orar con el sentido correcto, y aquí es lo mismo, cómo encontrarnos con esa saciedad en nuestro interior, que está siendo demandado. No sirve que tú no digas no tengo sed, que todo está cubierto. Espiritualmente todo está cubierto en nuestra vida, pero emocionalmente, intelectualmente, en toda la necesidad de nuestro ser interior, de nuestra alma, hay una continua necesidad de ser saciados continuamente. Lo maravilloso es que Dios es quien nos sacia continuamente, pero nosotros tenemos que descubrir el cómo Él hace esa obra en nosotros. Por eso decimos que hay que tener inteligencia. Y este es el sentido de esta palabra, que nos direccione. ¿Puede decir conmigo esa palabra? Direccione. Encuentre la dirección correcta para que no se equivoque, ninguno nos equivocamos, y vayamos al lugar correcto y no andemos religiosamente perdiendo el tiempo en rogativas que no nos resultan, en clamores que no son satisfechos, sino que nuestras palabras de oración sean palabras inteligentes
que producen la atmósfera del cielo, que transforman nuestro entorno. Amén. Que la vida en el Señor te resulte. Ese es nuestro propósito como iglesia aquí, de instruirte de tal manera que tu fe te resulte. Amén, iglesia. Tener inteligencia, entonces, no es un asunto de coeficiente intelectual, sino un asunto de tener dirección para encontrar la ruta correcta. Eso es ser inteligente en Dios. Aleluya. Por eso la Biblia dice en Proverbios que el principio de la inteligencia es apartarse del mal, porque va por el camino correcto. Amén. El principio de la sabiduría es el temor de Dios. Y de la inteligencia, dice, el apartarse del mal. O sea, tomar el camino correcto. Entonces, ser inteligente no es que tengo más neuronas que están activas. A mí me quedan como media. Y todavía esa media produce lo suficiente para encontrar el camino correcto en mis decisiones. Aleluya. Este es el gran problema entonces de nuestros días. Este es el gran problema de nuestros días. Casi todo el mundo sabe que tiene una necesidad. Incluso nosotros mismos, que estamos en Cristo, sabemos que hay una necesidad. ¿Y cuál es la necesidad? Nosotros sabemos, ¿verdad que sí? De hecho, muchas veces predicamos cuál es la necesidad. El problema está que demasiadas veces no tenemos la inteligencia para ir en la dirección correcta. Y cuando digo dirección correcta, hablo de pensamientos correctos, de sentimientos que son conducidos, de palabras que son precisas en nuestra boca, de oraciones que tienen eficacia. Aleluya. No oraciones que traen un desgaste, sino que oraciones que te dejan arriba para traer el cielo a la tierra. Entonces quiero invitarte a que con mucha atención y esfuerzo en el Señor apriete la cabeza y te dispongas a retener para que podamos direccionarnos, tomar la dirección correcta en el ímpetu de nuestras búsquedas. Tu alma, producto de tu naturaleza humana, cada día se va a levantar sedienta. Aleluya. Y si no te dedicas a saciar esa sed, estás en peligro. Es sustituir esa sed. Por eso tenemos que estar atentos. Amén. Mientras más vida espiritual tú tienes en el Señor, tu alma más demanda de eso. Porque la vida en el Espíritu, que es la vida que tenemos en Dios dentro de nosotros, es rica, es poderosa, es sustancial. Amén. Entonces, nuestro cuerpo, nuestro ser, nuestra alma responde a eso bien, de buena manera, deseando más. Si nosotros no tenemos la dirección correcta para tomar el camino correcto, entonces podemos caer en el error de sustituir. Y si no nos caemos emocionalmente, nos caemos racionalmente. Amén, iglesia. Por eso es importante que estemos prestos, atentos nuestros oídos a escuchar la palabra. Entonces quiero hablarte de algunas cosas importantes que yo noté aquí, dirigido por el Señor, por supuesto. Y la primera cosa que yo noté es que nosotros tenemos que saber en nuestra vida reconocer la verdadera sed. Reconocer la verdadera sed. Porque cuando el alma tiene sed, generalmente nos damos cuenta, generalmente no nos damos cuenta cuando tenemos. Es como esas enfermedades silenciosas que uno va por ahí, de repente aparece alguna cosita, algún dolorcillo y lo sometemos con otras. Hay remedios para todo hoy en día. ¿Se ha dado cuenta de eso? Y que eso es peligrosazo, entre paréntesis. Porque le echamos medicamentos a todo y los medicamentos poco sanan realmente, sino que normalmente engañan, ¿verdad? Te esconden la enfermedad y cuando ya no hay nada más que hacer, la enfermedad se desata y
lamentamos, porque otra vez no tuvimos la inteligencia para seguir el camino correcto. Lo mismo pasa con la sed del alma. Hay una sed que está, y generalmente no nos damos cuenta de eso. ¿Por qué? Por causa de la perturbación de la naturaleza de pecado que todavía rige en nosotros. Hay una perturbación, hay una distracción que esconde, hablándole a cristianos, amén, hablándole a hijos de Dios, esconde nuestra verdadera espiritualidad detrás de una emocionalidad, de una necesidad emocional. Buscamos a Dios emocionalmente y no racionalmente. Dice la Biblia en Romanos 12 que nuestro culto, nuestro servicio a Dios es racional. Por eso ofrecemos nuestros cuerpos en sacrificio vivo. O sea, agarramos el alma de las mechas y la sometemos a una palabra, amén, a una actitud, a una honra al Señor. Entonces, sienta o no sienta su presencia, sé que Dios está conmigo, ¿verdad que sí? Entonces no tengo una emocionalidad que cultivar, sino tengo una espiritualidad que cultivar. Y la naturaleza del pecado produce esta perturbación que nos confunde y entonces nos absorbe en el deseo. La Biblia lo dice más categóricamente, en la concupiscencia. ¿Qué es la concupiscencia? El deseo que está fuera de control, que quiere saciar de alguna manera desesperada lo que tú sientes, la demanda de tus sentimientos. Hermanos míos, la inteligencia hace en Dios, la inteligencia en Dios hace que el deseo profundo de tu alma se sacie con argumentos divinos. Amén. Con racionalidad de Dios, con argumentos consistentes en el Señor. Entonces, esto hace que nuestro interior grite, en nuestro interior haya un grito más desesperado. Tengo sed, tengo sed. Y gritamos tan desesperados, Señor, te necesito, Señor, ayúdame, Señor, haz esto, Señor, haz este otro. Y no pensamos con cordura y no nos detenemos. La sed del alma se traduce al final en la vida práctica. ¿Qué significa la sed del alma? Significa que hay incapacidad para vivir, incapacidad para guiar nuestras emociones, incapacidad para percibir las cosas correctas, elegir entre lo bueno y lo malo, la capacidad para tener un raciocinio tal de saber esperar en las cosas. Por ejemplo, de no caer en el prejuicio con respecto a situaciones o a otras personas, porque somos campeones para ir y juzgar a alguien por lo que vemos inmediatamente y no sufrir la molestia. Por eso el amor es sufrido, es paciente, se dedica, no sufrir la molestia de esperar a que el verdadero fruto se manifieste. Amén. Entonces, por eso nos equivocamos y después andamos avergonzados por ahí. O peor aún, perdemos las relaciones, perdemos el contacto, porque nos apresuramos. Entonces, en eso se traduce al final en la vida práctica la sed del alma. El alma está gimiendo continuamente una satisfacción de algo y esa sed que aparece es para que te indique que hay un camino correcto. Así como cuando tú tienes sed significa que el cuerpo ya está clamando para que tú le des agua, ¿verdad que sí? Para eso usted tiene sed. La idea es que no tenga sed. La idea es que usted beba antes. Se lo dice un ferretero. No porque toma mucha agua, sino porque está tratando de transformarse y tomar más agua. Yo estoy acostumbrado a tomar agua cuando tengo sed. Por ejemplo, ahora tengo sed. Entonces uno toma agua. Pero lo que los médicos siempre dicen, usted no debiera tomar agua cuando tiene sed. Ahí está ya medio tarde. ¿Sí o no?
usted tiene que tomar agua antes. Y eso espiritualmente nos enseña algo, ¿no? Aleluya. Usted no debiera tener ninguna necesidad de Dios, ninguna necesidad en esta vida. Usted debiera estar continuamente saciado para saciar a otros. Así tenemos que vivir nosotros en el Señor. Pero el alma siempre está pidiendo más. Entonces, el alma tiene sed porque hay ausencia de espíritu, no es otra cosa que eso. ¿Por qué tiene sed tu alma? O nuestra alma, porque todos estamos involucrados con el mismo problema. Porque nuestro espíritu, nuestra vida espiritual, es donde recibimos la gracia de Dios y todas las maravillas de Dios, está ausente en nuestra conciencia, está ausente en nuestro lenguaje, está ausente en el presente, en cómo nosotros concebimos la vida y la conducimos. Amén, iglesia. ¿Por qué tienes sed? Porque lo que ha sido saciado, que es tu espíritu, está ausente en tu vida. Y a eso tenemos que tomar atención. Por esto tenemos que detenernos en el correr desesperado, buscando saciedad, en el correr desesperado, y no detenernos para darnos cuenta por dónde estamos caminando, qué es lo que estoy diciendo, cómo estoy haciendo yo mis oraciones, cómo me estoy yo comportando con mi prójimo, cómo estoy respondiendo a la demanda diaria de la vida. Amén, iglesia. Tenemos que detenernos y ver, porque no podemos andar corriendo por allí como locos, porque se nos ha abierto un camino, y el camino en el Señor es paso a paso. Aleluya. Nunca es deprisa desesperada que no sabe por dónde va. La Biblia dice: nota atentamente la calzada, mira en tu camino, ponte señales claras y vuélvete por donde tienes que andar. Amén, iglesia. Esa es la ruta del cristiano, porque Cristo nos trazó el camino. Yo soy el camino, usted lo sabe, pero tenemos que seguir la ruta correcta. Entonces, hermanos míos, en primer lugar tenemos que reconocer esa sed y llevarla al camino correcto. Entonces, cuando usted se siente necesitado en la vida de Dios y se encuentra que le está pidiendo desesperado: Señor, bendíceme, Señor, ayúdame, Señor, sostiéneme, párese un momento, deténgase. ¿Qué estoy hablando? ¿A quién le estoy hablando? ¿Y qué cosas estoy diciendo en relación con lo que Él ha dicho? Por eso insistimos en que usted tiene que ser un conocedor de la palabra de Dios, para que conozca las promesas que se le han dado, ¿sí o no? Y hacerlas presentes en su diario vivir. De manera que cuando el alma, que pertenece en este tiempo a la naturaleza de pecado, que está corrompida, que es una tierra que tiene que ser conquistada y tomada para la gloria de Dios, esa alma que está gimiendo ser satisfecha, usted tiene que pararse enfrente y pensar con su mente en Cristo, con su mente espiritual, y decir: párate un poco. ¿Qué estoy pidiéndole a Dios? Que me bendiga. Él me bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Entonces yo empiezo a agradecer la bendición, más que a desear la bendición. Amén. Yo empiezo a proclamar la bendición en vez de rogar la bendición. Amén, iglesia. Empiezo a hacer cosas en virtud de la bendición en lugar de estar clamando por la bendición. Como por ejemplo lo que leíamos recién antes de Deuteronomio: que no me olvido del Señor, sino que lo honro. ¿Cuántos están creyendo esta mañana? Dice el predicador. Aleluya. Entonces, amada iglesia, identifica la sed y conduce tu alma. ¿Tienes sed? Sí, estoy muerto de sed. Beba. Salud. Está rica el tecito. Ay, que es pesado, pastor. Yo tengo sed. Dios sació tu vida.
brota desde tu espíritu. Dijimos recién, ¿por qué tenemos sed? Porque hay falta de espíritu. Amén. Entonces, porque de tu espíritu, ¿qué sale? Salen ríos de agua viva. Amén. Manantiales. ¿Qué significan en la Biblia los manantiales, los ríos? ¿Qué significa el agua? Significa la palabra. Vida en la palabra. Vida que sale de tu boca y cubre tu corazón para cubrir todas las cosas. Alguien dice, tengo sed, pues venga a mí y beba. Y de su interior, ¿saben lo que es eso? Un fluir de palabras, un fluir de argumentos. Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para destrucción de fortalezas que se levantan contra el conocimiento de Dios. Que se levanta contra el conocimiento de Dios. Que estás necesitado, que estás solo en este mundo, que la enfermedad te puede alcanzar y te puede destruir. No, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Entonces yo me paro y desarrollo palabras. Entonces primero, identifica la sed. ¿Tienes sed? ¿Por qué? Entonces, lo segundo, corre al pozo correcto. Amén. Corre al pozo correcto. Ve al lugar correcto. ¿De dónde viene mi socorro? Mi socorro viene de Jehová. Había un WhatsApp o una de esas cosas que publican y se viralizan. ¿Ese es el término correcto? Se viraliza y un pollito, bebito chiquitito que recitaba una palabra. ¿Alguien lo vio? Pecadores que andan viéndola. Me metí en la pata a los caballos porque la vio la pastora. Amén. Bien, bonito eso, nutrirse de esas cosas lindas. Amén. Arréglala ahora. ¿Eh? Qué maravilloso ver a ese pollito declarando la palabra. Si los papás hiciéramos eso todo el tiempo, hacer que nuestros hijos memoricen la escritura. Amén. Desde su corta edad. Aleluya. Ve al pozo correcto. El asunto de inteligencia aquí es más que simple sensación. Eso es lo que grita tu alma. La sensación de estar satisfecho. Una necesidad. Quiero sentir tu presencia. Quiero sentir que tú me amas. Que tú me apapachas. Que tú me cubres. Quiero sentirlo, Señor. Bien. Es algo que va a desblandar el alma. Satisface. Y levanta tus manos. Y ahora, amén, haz lo correcto en el sentido correcto. Entonces, corre hacia el pozo correcto. Tiene que ver con un tema de inteligencia más que una simple cosa de sensación. Tiene que ver con hallar la dirección correcta para llegar al lugar correcto y el tiempo oportuno. Y eso se hace en el Espíritu. Se hace con un sentir desde el Espíritu en tu vida, no con un sentir del alma. Pastor, ¿cómo hago la diferencia? ¿Cómo sé cuando tengo un sentir del Espíritu o cuando tengo solo un sentir del alma? Simple, el alma es gritona. El alma es gritona. El alma siempre demanda, siempre grita. ¡Haz algo, Señor! Dios mío, creo en ti para que tú te muevas, decimos. ¿No es cierto? Ahí está gritando el alma. Entonces usted direcciónala y dele un argumento. Eso es espíritu. Espíritu es palabra, es argumento. Cito otra vez Génesis. Creó Dios los cielos y la tierra. Problema, la tierra estaba desordenada y vacía y las tinieblas se movían sobre la faz del abismo y el espíritu se movía sobre la faz de las aguas. Amén.
O sea, Dios desarrolló un mover de su espíritu para que el argumento que ordena todas las cosas surgiera. Verso 3 dice, y dijo Dios, sea la luz, y la luz fue hecha. Y a partir de eso comienza a manifestarse la creación. ¿Verdad que sí? Ese es el orden. Bueno, es lo mismo que nosotros tenemos que hacer para correr hacia el pozo correcto. Cuando sentimos que hay una necesidad de mi ser, que es natural, que es propia de la vida en la cual estamos, no nos podemos abstraer de esa necesidad. Necesitamos sentir, necesitamos experimentar, necesitamos satisfacción. El asunto es darle el argumento correcto. ¿Me entiende o no? Eso es espíritu. Espíritu es palabra y vida. Y eso es lo que Dios nos ha traído. Por esto entonces la sed del alma no se sacia solo con una emoción que es propio de este tiempo, sino ni con algún sustituto. Buscar alguna cosa, alguna emocionalidad, algo que me haga sentir satisfecha. Usted necesita tener un argumento de Dios en su vida y allí va a hallar lo correcto. ¿Para qué es la oración, hermanos míos? La oración no es para que usted grite desesperadamente desde aquí de la tierra, ayuda al cielo. La oración es para que tú subas al cielo y desde el cielo encuentres las palabras para cubrir las situaciones aquí en la tierra. ¿Me hago entender? La oración es para que el Espíritu Santo te revele palabras de vida eterna con las cuales tú puedes enfrentar tus circunstancias. No para que trates de satisfacer tu vida de alguna manera, o tu soledad, o tu vulnerabilidad. Todo eso fue cubierto en Cristo Jesús. Y tú lo haces presente. Por eso es que parecemos que estamos descubiertos. Por eso el apóstol Pablo dice en Romanos, somos tratados como ovejas de matadero, que van precisamente al matadero. Todo el tiempo van a morir. Pero en todas estas cosas somos más que vencedores. Amén, iglesia. Hay una realidad que trasciende. La realidad de tu alma está cubierta por la trascendencia, la superación de tu vida espiritual, los raciocinios que tú estás desarrollando en Dios. ¿Para qué estás sometido a situaciones que causan tanto estrés? En cualquier etapa de la vida cristiana, noche oscura, nada veo. Segunda parte de la canción es muy importante. Solo veo mi farol. Amén. Solo veo una palabra de vida eterna. Que normalmente en esas noches oscuras son tenues las luces de Dios. ¿Por qué? Porque el alma grita más fuerte. El alma en este tiempo pertenece, ¿dónde? A la naturaleza de pecado. Gime, clama, reclama y se asocia más bien con la incredulidad que con el hecho de creer. Pero usted tiene que anteponer un argumento allí. Amén. Entonces no tomar atención a lo que está sintiendo. Tiene que tomar atención a lo que sabe, a lo que puede declarar con su boca. Si resulta que se está dando vueltas y vueltas en la cama y no puede dormir y no puede conciliar el sueño, porque la preocupación normalmente te aborda, te atrapa y te pasa películas horrorosas, ¿o no? ¿O no le ha pasado que cuando usted está en esas noches en que piensa en el problema, usted ve el problema de este corte y la verdad es que es de este? ¿Sí o no? Pero usted lo magnifica y llora y clama. Si hace caso a eso, se mete en una rutina peligrosa y desgastadora. Entonces usted tiene que desarrollar una actitud y pronunciar una palabra. Amén. El Señor está conmigo. En Él me voy a acostar. Voy a descansar en Él, porque Él es mi paz.
y empieza a declarar. Es más efectivo que contar ovejitas o contar hasta 1000. Usted declare palabra. Aleluya, gracias Señor. Por eso necesitas gemir, hermanos míos. Quiero hablarte aquí en este punto de 3 cositas, pero necesitas gemir en primer lugar. ¿Gemir de dónde? ¿De tu alma? Nunca gima de su alma, gima de su espíritu. ¿Cuál es la diferencia? Salmo 42, verso 1, que lo hemos citado en los últimos discipulados. Salmo 42, verso 1. Aquí está Chile presente. Perdón, estaba pensando en otra escritura. Como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Amén. ¿Está clamando su alma? Hágalo desde el lugar correcto. Como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. ¿Qué dice el 2? Mi alma tiene sed. ¿De quién? De Dios, del Dios vivo. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? Se pregunta el salmista. Ahora pues, ahora es el tiempo oportuno. Si usted se siente insatisfecho, si usted se siente turbado, propio de la turbación de este mundo, que es un mundo que pertenece a la naturaleza de pecado, eso es propio que usted se preocupe. No es ajeno, no es extraterrestre si se está preocupando. El asunto es cómo conduces tu preocupación hacia el Señor mi Dios. Amén. En otras palabras, por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios con toda oración y ruego, con acciones de gracia, porque eso hace la diferencia. Eso sella la palabra. Amén, iglesia. Y dice luego, y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará vuestros pensamientos y vuestro corazón en Cristo. Halló el camino. Halló el camino. Amén, iglesia linda. Entonces, preguntémonos inteligentemente, ¿cómo es el gemido del Espíritu? Porque gime desde tu espíritu. No gima desde tu alma. No te quedes allí pegado. Cuando el alma clama, cuando la preocupación, la situación se enardece, entonces usted tiene que tocar la campana correcta y dirigirse en su vida espiritual. Y 3 cosas tienen que surgir aquí. Tiene que ver con el Espíritu del Padre que está afectando tu vida, con el arrepentimiento. Amén. O sea, si el río suena, no es bíblico, pero pucha que es bíblico. Si el río suena, es porque hay piedras en el camino. O sea, si la vida te está complicada, es porque la cosa se te complicó a ti, ¿o no? Amén. O no tomaste las decisiones correctas, o te dejaste influenciar incorrectamente, o algo pasó que no viste a tiempo. La cosa es que cuando crecemos somos los primeros responsables. No le eche la culpa a todo el mundo, ni siquiera sea fresco o fresca y le eche la culpa al diablo. Amén. No le ande echando la culpa al diablo cuando usted tiene la responsabilidad, porque la culpa te la quitó Dios. Ahora tú tienes la responsabilidad de enfrentar las situaciones. Entonces, cuando algo sucede en tu vida que no encaja, es porque no encaja, no está funcionando. Entonces el Padre, dice Romanos capítulo 2, verso 4, en su benignidad
que nunca te va a hacer mal, te guía al arrepentimiento. ¿Sabes lo que es arrepentimiento? No es sentirse mal porque pecó, es buscar al Padre que te ama. Amén. Padre, reconozco esta situación. No me la he podido con la vida. A lo mejor no me la he podido con los hijos. No es cuestión que ustedes, cabros de porquería, Dios mío, los eduqué y mira por dónde andan. No, si el río suena, piedrecita está trayendo. Entonces usted dice, por mi culpa, por mi culpa. No, usted dice, Padre, me vuelvo a ti. ¿Cómo tú te vuelves a Dios? Como todas las cosas en Dios, tome atención a esto. ¿Cómo te vuelves a Dios? Con una palabra en tu boca. Esa es la esencia de la salvación. Que si creyeres en tu corazón y confesares con tu boca. Amén. ¿Cómo cambia la circunstancia en el arrepentimiento? Con una palabra. Padre, me vuelvo a ti y declaro tu bendición. La bendición que a lo mejor desperdicié, la bendición que no vi, la bendición que no aproveché, como sea, Padre, pero yo me vuelvo a ti y la declaro tu misericordia. Amén. Si usted metió las patas, usted tiene que primero, antes de gritar el pecado, usted tiene que gritar la misericordia, porque es allí donde va a haber victoria, es allí donde Dios te va a levantar. ¿Me hago entender, iglesia? Aleluya. Luego tiene que, ¿cómo nos encontramos con el gemido del Espíritu? Primero, métete con el arrepentimiento al cual te lleva el Padre. O sea, vuélvete a Él y declara su palabra. Amén. Segundo, tiene que ver con el llamado que el Señor te hace a estar saciado. Juan, por supuesto, Juan 7, 37, 38. Mira esta cita, tan linda que es esta cita. Señoras y señores, en el último gran día de la fiesta, Jesús se puso de pie, alzó su voz diciendo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. ¿Se acuerda o no? El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior, ríos de agua viva. Otra vez, así como con el Padre, también es con el Hijo. Siempre el agua fluirá dentro de ti. Ahora estableciendo la gracia en Cristo, estableciendo el señorío de Cristo. Señor, no me voy por mi camino. Yo declaro que en ti encuentro la solución. Amén. Con el Padre encuentras el camino. Con el Hijo tú encuentras la palabra profética. Tú encuentras la palabra que transforma, que sujeta todas las situaciones bajo su poderosa mano. Eso es un gemir del Espíritu. Amén. Es un gemir de tu espíritu. Y tiene que ver con también percibir y rendirse a la intervención y la acción que el Espíritu Santo hará sobre ti en ese momento. Que no tiene que ver con que tú te sientas más mal de lo que estás. Por el contrario, tiene que ver con que tú te levantes y resurjas. ¿Está captando cómo ser más inteligente en Dios? Tu alma te va a estar demandando, iglesia, todo el tiempo de tu vida. El alma, porque tienes necesidades en este mundo. Y nosotros nos expresamos a través del alma. Nos relacionamos a través del alma. Porque el alma significa lo que tú piensas, lo que tú sientes, la voluntad que tienes, la conciencia que tú desarrollas de tu entorno. Eso significa el alma. Entonces, tú te mueves y te expresas a través del alma. Se trata que la vida que te dio Cristo Jesús, que está en tu espíritu, cubra tu alma y bebas. Amén. Entonces hay un cambio continuo. Por eso decimos finalmente, bebe continuamente. Porque si hay una demanda continua, usted agarre el vasito, diga salud al centro y adentro.
en el Señor. Amén, iglesia. Continuamente, para esto tienes que recibir hoy, aquí, en este ámbito y desarrollarlo en tu vida. El ambiente de la presencia del Señor, el ambiente de la palabra, el ambiente de la comunión, el ambiente de la manifestación del Espíritu Santo. Que entre paréntesis, el ambiente de la manifestación del Espíritu Santo, tenemos que aprender a conducirla apropiadamente, de manera que cuando estamos juntos, todos seamos edificados y no usted nomás lo esté pasando bien. Amén. Sino que si usted lo está pasando bien porque está emocionalmente siendo cubierto y está bonito lo que está sintiendo, ojo, pestaña y ceja, que el otro también pueda disfrutar. Por eso nos llamamos al orden. ¿Sí, iglesia? Amén. Entonces, hermanos míos, bebe continuamente, porque para eso es el agua que salta para vida eterna, para cubrir tu alma en su necesidad. Pero usted tiene que ir en la dirección correcta y encontrar el pozo correcto. El pozo correcto está allí, aquí, en esta presencia. Amén. Está cosas prácticas, concretas, objetivas. Está que el día domingo se hizo para Dios. Amén. No como decía la ley judaica, que se quedaban todos en casa y no hacían nada. No, en Cristo Jesús es para que celebremos al que resucitó de los muertos. Es para que tengamos comunión. Es para que partamos el pan juntos. Es para que adoremos juntos. Eso significa. Es para que crezcamos en la palabra en argumentos consistentes. Y usted reciba impartición, repartición, ministración y todos los 100 posibles de parte del Espíritu Santo en esta atmósfera de gloria. Beber continuamente significa que usted hace la diferencia entre día y días. ¿Estamos? Todo tiene su tiempo bajo el sol. Hay un tiempo para trabajar, hay un tiempo para compartir, hay un tiempo para relajarse, otro para sobarse la guatita, como sea. Y hay un tiempo para adorar juntos al Señor, en donde usted invierte para su vida espiritual. ¿Sí, iglesia? Aleluya. Eso es beber continuamente. Cosas concretas, objetivas, en las cuales usted invierte para que ese pozo, el cual salta vida eterna, te afecte. Ahora termino con esta idea. Si te afecta a ti, te afecta bien, porque tú estás bebiendo en el lugar correcto, el agua correcta. ¿Sabes lo que va a pasar? Tu entorno va a ser afectado. Y tu vida se va a convertir en una vida de testimonio. Amén. En una vida de manifestación de dones, en una vida de descubrir las manifestaciones de Dios a través de tu vida para que otros sean cubiertos. ¿Qué le parece el panorama? ¿No sería bueno que tomáramos atención entonces a la bulla que está metiendo nuestra alma y nos vayamos al lugar correcto, como por ejemplo el que estamos ahora, y que tu vida sea cubierta? Tal vez usted necesita un milagro, o tal vez tú necesitas que algo te convenza, que algo te avive, te haga pensar mejor, algo que te ayude a controlar racionalmente las circunstancias que tú estás viviendo. Quizás la cosa te ha superado porque te pilló la aflicción. No tengas miedo, no tengas pesar, ni siquiera le aguantes un poquito así al remordimiento de que te hace sentir culpable. Ven a las aguas, ven a beber y tú ven a tocar. Ahora póngase serio.
porque yo le estoy llamando a encontrarse con el Señor. Amén, iglesia. ¿Cuántos creen que está aquí la presencia de Dios? Ahora, ¿sabe por qué está la presencia de Dios aquí? Primero, porque estás tú. ¿Sí? Segundo, porque Él quiere cubrirte. Él quiere saciarte. Tercero, porque tú tienes que tomar una iniciativa. Entonces, si no llegaste bien, tienes que reconocer. Por eso estás en el cuerpo de Cristo. ¿Qué es el cuerpo de Cristo? En palabras duras y concretas y reales. Una tropa de pecadores que están siendo cada vez más salvos. Amén. La salvación se está manifestando todos los días en nuestra vida. ¿Sí o no? Entonces todos venimos del mismo saco. Nadie nace santo, mi hermano. Todos nacemos bajo la naturaleza de pecado y Cristo en un momento nos llama. ¿Verdad que sí? Entonces, todos venimos del mismo fondo, pero vamos al mismo destino. Ahora, Dios quiere saciar. El Padre quiere que tu pena comience a tener control. Amén. Tu desesperación empiece a tener una conducción. Tú empieces a ser más inteligente. Aleluya. Que tengas argumentos en tu vida. Póngase en pie conmigo. Yo te invito a que tú cierres tus ojos y dispongas desde tu espíritu. Acuérdate que la diferencia entre el espíritu y el alma es que el alma grita, desesperado. Por ejemplo, nadie hable, todos en silencio, por favor. Por ejemplo, el alma grita y te va a decir: te necesito, Dios. Y va a manifestar y va a gritar su necesidad. Pero el espíritu, tu espíritu en Cristo Jesús, tiene una palabra. Él está aquí. Él quiere saciarte. Él quiere vivificarte. Ríndete en el Señor, a la vida de tu espíritu. Sujeta el grito de tu alma ahora mismo, la necesidad que tú tienes. Sujétala a la bendición de Dios. No le digas desesperadamente: Señor, yo quiero ser bendecido. Comienza a decir desde el fondo de tu corazón, desde tu espíritu, que tú estás bendecido en Cristo Jesús y que tú tienes destino. Y si necesitas ayuda para fortalecerte más, porque te has debilitado a lo mejor, y es propio. Yo hoy día mismo me levanté muy debilitado en mi espíritu. Tuve que correr a papá para ser cubierto. Y hoy día tú a lo mejor necesitas ser cubierto en amor por tus hermanos, por el Espíritu Santo. No te quedes allí con tu necesidad. Y mientras adoramos suavecito, vamos a impartirte una bendición. Aleluya. Quiero que pases adelante si te sientes muy necesitado. Tal vez luchando con una enfermedad, tal vez luchando con un sentimiento. Mira, no te preocupes de la edad que tengas en el Señor. No te preocupes si pasaste la semana pasada o la anterior y otra vez. Si tu alma está gritando, es porque tu espíritu no te está alcanzando a cubrir suficientemente. Entonces ven, sé sincero y ven. Y confiésale al Señor tu necesidad. Hoy día queremos cubrirte, mi hermana, mi hermano. No te quedes solo, sola allí con tu pena, con tu necesidad.
Y yo insisto en llamarte. Yo sé que hay más de alguno aquí esta mañana que ha llegado con una gran necesidad en su alma. Hoy papá quiere cubrirte. Yo tengo una palabra que entregarle a alguien particularmente, que me lo mostró el Señor o me la mostró el Señor, no sé quién es, pero alguien está aquí, o más de alguien, muy necesitado y no ha encontrado sosiego. Y el argumento en Dios que viene de tu espíritu no suena lo suficientemente fuerte y consistente como para que te quedes en él. No dejes pasar este momento. Vamos todos adorando con sus ojos cerrados.